Dígame la verdad, aunque me destruya. El desgarrador cara a cara entre Kiko Rivera y la mujer que podría cambiar su historia para siempre. Imagina sostener una carta que no solo tambalea tu presente, sino que dinamita los cimientos más profundos de tu pasado. Una carta que no habla de amor, ni de despedidas, sino de secretos, silencios y traiciones. Imagina que en ella aparece un nombre que jamás esperabas ver vinculado al tuyo: Cariñanos. No como un médico más. No como un conocido lejano. Sino como tu supuesto padre biológico. Así comenzó el momento más tenso y revelador en la vida de Kiko Rivera. Un instante que, hasta entonces, solo existía en sus peores pesadillas. Un momento que lo enfrentaría, por fin, a la única persona viva que podría confirmar, o desmentir, la historia más dolorosa que jamás había tenido que escuchar. Después de días sin dormir, noches devorado por la ansiedad y horas releyendo aquella carta escrita por su difunto padre Paquirri, una misiva llena de dudas, de advertencias, de nombres prohibidos, Kiko decidió hacer lo impensable: buscar a la mujer de Cariñanos. Aquella figura siempre envuelta en misterio, aquella que había sido mencionada entre susurros, y que ahora parecía ser la única capaz de arrojar luz sobre una verdad que lo consumía por dentro. Cuando ella abrió la puerta, lo reconoció al instante. No era difícil. Era el hijo de Isabel Pantoja. El hijo del torero. ¿O el hijo de otro? Necesito hablar con usted. No por mí, sino por todo lo que me han ocultado. Ella lo miró en silencio. No estaba sorprendida. Quizás lo esperaba. Quizás llevaba años imaginando que ese momento llegaría. Se sentaron. Frente a frente. En una sala austera, cargada de una tensión densa como el humo. No había cámaras. No había testigos. Solo un silencio punzante, y una carta doblada sobre la mesa. ¿Es cierto lo que dice esto?, preguntó Kiko, con la voz quebrada. ¿Es cierto que Cariñanos podría ser mi padre? Ella bajó la mirada. Y ese gesto, ese simple gesto, fue el primer golpe. Porque en ese segundo de silencio, Kiko sintió que toda su historia estaba por resquebrajarse. Dígamelo de una vez. Necesito saberlo. Necesito saber quién soy. Se lo ruego. Lo dijo temblando. No con rabia. Con desesperación. Con una necesidad casi infantil de agarrarse a algo que le devolviera el equilibrio. Porque Kiko no buscaba escándalos, ni titulares. Buscaba un ancla en medio de un océano de mentiras. La mujer respiró hondo. Parecía debatirse entre dos mundos: el silencio que había jurado mantener y el dolor que veía en los ojos de ese hombre que ahora suplicaba frente a ella. No tienes idea de lo difícil que ha sido vivir con esto todos estos años, murmuró, finalmente. Kiko no dijo nada. No podía. Cada palabra era una punzada en el pecho. Cariñanos, fue una persona muy importante para tu madre. Más de lo que jamás se ha dicho. Más de lo que muchos quisieron aceptar. ¿Estuvieron juntos? ¿Fue una relación? ¿Un desliz? ¿Un error? Fue amor, Kiko, aunque fuera clandestino. Las palabras retumbaron como un eco violento. ¿Amor? ¿Su madre había amado a otro hombre? ¿Había estado enamorada mientras su padre, Paquirri, lidiaba con una vida pública y privada compleja? Todo lo que había creído saber sobre su familia se deshacía como cenizas al viento. Y entonces, ¿por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué me hicieron vivir en una mentira? ¿Por qué me hicieron llamar padre a alguien que, quizá no lo fue? Porque todos querían protegerte. Porque la verdad habría destruido a demasiadas personas. Y tú eras un niño. Y después un adolescente inestable. Nadie creyó que podrías manejarlo. Kiko se levantó. Dio vueltas por la habitación. Se tapó la cara con las manos. No era solo el dolor de la traición. Era el vértigo de no saber quién había sido durante todos estos años. No necesito protección. Necesito respuestas. Necesito saber si en la sangre que corre por mis venas hay otra historia, otra familia, otro nombre. Entonces la mujer lo miró. Directamente. Por primera vez con una franqueza cruda, sin rodeos. Kiko, no puedo darte una prueba. No tengo un test de ADN. No tengo documentos. Pero sí puedo darte la verdad que he cargado en silencio. Sí. Sí, es muy probable que Cariñanos fuera tu verdadero padre.
El mundo de Kiko se derrumbó. Aquella confesión no era solo un golpe. Era un terremoto emocional que arrasaba con cada recuerdo, cada Navidad, cada abrazo. Porque ahora, cada uno de esos momentos quedaba contaminado por una duda insalvable. ¿Fue real? ¿Alguien lo amó de verdad o solo fue parte de un juego de apariencias? Kiko lloró. Sin vergüenza. Sin reservas. Lloró como un niño al que le han arrancado su lugar en el mundo. ¿Y mi madre? ¿Ella lo sabe? ¿Ella lo sabía? Sí. Respondió ella con voz firme. Siempre lo supo. Pero eligió el silencio. Eligió protegerte a su manera. O quizás protegerse a sí misma. La habitación se llenó de una nueva clase de dolor. Un dolor que no se grita. Que no se exterioriza. Es ese tipo de dolor que se aloja en lo más profundo del alma y se queda ahí, como una herida que nunca termina de cerrar. Kiko se marchó sin decir más. Pero dentro de él, algo había cambiado para siempre. Ya no era solo el hijo de una estrella. Ni el DJ famoso. Ni el personaje de la prensa rosa. Ahora era un hombre partido en dos, caminando entre la versión oficial de su vida y una verdad devastadora que nadie quiso decirle. Y lo peor es que esa verdad aún no había terminado de desplegarse. Porque lo que empezó como una simple carta en un sótano, lo había llevado a enfrentarse a la mujer que desató la tormenta. Y aún quedaba el paso más difícil. Mirar a los ojos a su madre y decirle: ya lo sé todo. La lucha de Kiko no tardó en convertirse en un tema de interés nacional, capturando la atención de medios de comunicación y del público en general. Las redes sociales estallaron con su historia, transformándose en un fenómeno viral que atrajo tanto apoyo incondicional de quienes lo conocían y entendían su lucha, como críticas aceradas de aquellos que preferían mantener las cosas como estaban, temerosos de las implicaciones que podrían surgir al destapar estos secretos familiares. Kiko, consciente de que esta era solo el comienzo de una batalla mucho mayor, decidió dar un paso más audaz en su búsqueda de justicia y transparencia. Con valentía, encendió la cámara de su móvil, colocó la carta sobre la mesa y comenzó a narrar su historia directamente a sus seguidores en Chismeando con Glamour. Sin un guión preestablecido, dejó que sus emociones fluyeran libremente, contagiando a su audiencia con la sinceridad de su dolor y la urgencia de su descubrimiento, creando una conexión genuina y auténtica con quienes lo apoyaban y con aquellos que lo observaban desde la distancia. El impacto fue inmediato y abrumador. En cuestión de minutos, el vídeo se volvió viral, desatando una avalancha de reacciones que iban desde el apoyo ferviente de quienes lo conocían y comprendían su lucha, hasta las críticas más feroces de aquellos que preferían mantener el statu quo y desacreditaban su versión de los hechos. Kiko sabía que estaba entrando en una confrontación pública de mayor envergadura, una lucha por la verdad y la justicia que podría redefinir su vida personal y profesional para siempre. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño en medio de la tormenta de emociones que lo embargaba, recibió una llamada de su madre, Isabel. La conversación, fría y distante, fue recibida por Kiko como una sentencia disfrazada de preocupación, exacerbando aún más el conflicto interno que lo consumía. Se encontró atrapado entre el amor filial y la necesidad imperiosa de descubrir la verdad, enfrentando la dolorosa realidad de que debía reconciliarse con su madre mientras luchaba por desentrañar los secretos que amenazaban con destruir los lazos familiares que una vez fueron inquebrantables. Las primeras señales de advertencia no tardaron en aparecer, incrementando la tensión y el peligro de su investigación. Comenzaron a recibir correos anónimos que intentaban disuadirlos de continuar, llamadas nocturnas sin respuesta que dejaban un mensaje implícito de amenaza, y fotografías enviadas a sus calles que servían como una advertencia silenciosa pero clara de que alguien los estaba vigilando de cerca. Incluso objetos personales comenzaron a desaparecer inexplicablemente de sus hogares, aumentando la paranoia y la sensación de estar constantemente acechados. Kiko comenzó a sentirse asfixiado por el constante estado de alerta y la incertidumbre sobre quiénes estaban detrás de estas acciones y cuáles eran sus verdaderas intenciones. Ana, acostumbrada a moverse en terrenos resbaladizos y enfrentar situaciones de alto riesgo en su carrera como periodista, le enseñó a Kiko a ser más cauteloso y a adoptar medidas de seguridad adicionales para protegerse a sí mismo y a su familia. Cambiaron de teléfonos,
Comenzaron a utilizar redes encriptadas para comunicarse y evitaron dejar huellas digitales que pudieran ser rastreadas, pero a pesar de estos esfuerzos, la paranoia crecía. Cada noche, sentían que eran seguidos, que luces encendidas en autos desconocidos los vigilaban, y las conversaciones entre ellos se tornaron llenas de susurros y largos silencios, reflejando el miedo y la tensión que permeaban sus vidas diarias. A pesar del miedo real y palpable que ponía a prueba tanto su fortaleza como el lazo que los unía, Kiko y Ana encontraron fuerza en la certeza de que su lucha no era en vano. La carta de Paquirri y las pruebas recolectadas se convirtieron en el faro emocional que guiaba sus pasos, una voz del pasado clamando por justicia y verdad. Kiko se recordó constantemente que su lucha no solo era por él sino también por la memoria de aquel hombre que lo amó en silencio, que sacrificó todo por su bienestar y que había dejado pistas para protegerlo de un destino incierto. Esta motivación lo impulsó a seguir adelante a pesar de los obstáculos y el peligro, reafirmando su compromiso de descubrir la verdad y restaurar la dignidad que le había sido arrebatada. Juntos, Kiko y Ana enfrentaron cada nuevo desafío con determinación y coraje, sabiendo que cada paso en su investigación los acercaba más a la verdad que buscaban desesperadamente. Decididos a enfrentar a la familia sin quedar desprotegidos legalmente, Kiko y Ana recurrieron a Gabriel Soriano, un abogado penalista especializado en casos de alto perfil conocido por enfrentarse a figuras poderosas sin vacilar. Gabriel, con su vasta experiencia y conocimiento del sistema legal, se convirtió en una pieza clave en su equipo, aportando la estrategia legal necesaria para enfrentar las posibles represalias y los intentos de silenciarlos. A él se unió Julia Vázquez, una investigadora privada y exmiembro de la Policía Nacional, experta en descubrir lo que nadie quería que saliera a la luz. Julia, con su habilidad para seguir pistas y desentrañar misterios complicados, complementó perfectamente el equipo, aportando una perspectiva táctica y operativa que era esencial para avanzar en la investigación. Juntos, el equipo comenzó a reconstruir el rompecabezas con precisión quirúrgica, recopilando pruebas de movimientos económicos sospechosos, declaraciones notariales irregulares y testimonios de antiguos empleados que habían sido silenciados con amenazas o sobornos. Este trabajo meticuloso y coordinado les permitió avanzar con paso firme hacia la verdad, desmantelando las capas de engaños y descubriendo la magnitud de la conspiración que habían enfrentado. La estrategia era clara y meticulosamente planificada: preparar un dossier completo e irrefutable que no pudiera ser ignorado por la justicia ni desacreditado públicamente. Este dossier debía contener todas las pruebas necesarias para demostrar la veracidad de sus acusaciones y la profundidad de los engaños que habían descubierto. Cuando el material estuvo listo, organizaron una reunión con toda la familia en una casa neutral, lejos de chismeando con glamour, en un ambiente controlado y sin la presencia de medios que pudieran influir en las dinámicas y emociones presentes. El aire en la reunión era denso, cargado de tensión y emociones reprimidas, y los minutos previos estaban marcados por silencios incómodos y miradas evitadas que hablaban de décadas de rencor y desconfianza acumulados. Kiko tomó la palabra con una emoción contenida pero firme, sacó la carta, el testamento y las pruebas, y comenzó a exponer todo con calma, sin caer en acusaciones personales pero con la firmeza de alguien que finalmente entendía quién era y de dónde venía. La sala se llenó de gritos, lágrimas y negaciones, pero también de pausas largas y miradas que empezaban a comprender la irreversibilidad de la verdad que se estaba revelando. La figura de su padre, contenida en esa carta y en los documentos, se impuso sobre cualquier excusa, dejando una impresión imborrable y obligando a cada miembro de la familia a confrontar la realidad de una manera que nunca antes habían experimentado. En medio del caos emocional, su madre se levantó abruptamente y se marchó sin decir una palabra, mientras sus hermanos bajaban las defensas y comenzaban a participar en una conversación que se extendió por horas, revelando resentimientos y miedos que habían sido silenciados durante décadas. Aunque no se resolvió todo de inmediato, algo fundamental había cambiado. Por primera vez, todos los presentes escucharon verdaderamente a Kiko y comenzaron a enfrentar la verdad de una manera que había sido imposible hasta ese momento. Esa noche, Kiko no durmió, pero no fue por ansiedad, sino por una extraña sensación de paz que lo envolvía a pesar de todo el tumulto emocional que había provocado la reunión familiar. Por primera vez en años, sintió que podía respirar libremente, liberado de la carga de secretos que lo habían agobiado. El proceso de reconciliación no fue rápido ni sencillo, pero el camino estaba finalmente abierto.
En los meses siguientes, se llevaron a cabo ajustes legales para rectificar los registros oficiales y reconocer la verdadera herencia familiar, nuevas conversaciones y visitas sin cámaras que permitieron reconstruir los lazos familiares desde los escombros de las mentiras que habían mantenido ocupados a todos durante tanto tiempo. Este proceso de reconstrucción fue arduo y lleno de desafíos, pero también permitió que la familia Rivera comenzara a sanar y a restablecer una relación basada en la verdad y la transparencia, dejando atrás las sombras del pasado y mirando hacia un futuro más honesto y cohesionador. La historia de Kiko Rivera se convirtió en un referente mediático, no por el morbo sino por la dimensión humana de su lucha contra la adversidad y los secretos familiares. Su historia inspiró documentales, artículos, programas de televisión y charlas que abordaron temas como la importancia de la verdad familiar, el derecho a la identidad y el peso del silencio intergeneracional que puede afectar a generaciones completas. Años después, Kiko publicó un libro titulado La Carta Roja, donde relató con detalle cada etapa del proceso, desde el hallazgo de la caja en el sótano de su hogar hasta la emotiva reunión final con su familia. El libro fue un éxito rotundo, no solo por sus ventas, sino también por el impacto emocional que tuvo en los lectores, quienes encontraron en su relato una fuente de inspiración y una guía para enfrentar sus propios secretos y mentiras familiares. Más allá de las ventas, La Carta Roja le trajo a Kiko algo invaluable: respeto, dignidad y un lugar indiscutible en la historia familiar que durante tanto tiempo le había negado su voz y su verdad. La historia de Kiko no terminó con la publicación del libro. Se convirtió en un símbolo de resiliencia y de la búsqueda incansable de la verdad, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la determinación y la honestidad pueden prevalecer. Su experiencia sirvió como inspiración para muchos que, enfrentados a secretos y mentiras familiares, encontraron en su lucha una motivación para revelar sus propias verdades y buscar la justicia en sus propias vidas. Kiko, una vez atrapado en la sombra de una narrativa impuesta, emergió como un hombre que no solo descubrió la verdad, sino que también demostró que el perdón y la honestidad pueden prevalecer sobre las mentiras más arraigadas y perjudiciales. Hoy, Chismeando con Glamour no solo es un canal de divulgación, sino un testimonio vivo de cómo la verdad, por dolorosa que sea, tiene el poder de liberarnos y redefinir nuestras vidas para mejor. La historia de Kiko Rivera nos recuerda que, a pesar de los secretos más oscuros y las traiciones más profundas, la búsqueda de la verdad y la justicia siempre abrirá caminos hacia la sanación y la reconciliación. Este mensaje de esperanza y resiliencia resuena en todos aquellos que han enfrentado situaciones similares, recordándoles que la verdad tiene una importancia fundamental en la construcción de una identidad sólida y en la posibilidad de vivir una vida plena y auténtica.